Hola a todos en Evangelismo, ¿cómo están? Bueno, gracias a Dios por lo que hemos venido aprendiendo. Ha sido un gran desafío entender las cosas que Dios quiere para nosotros como iglesia en este momento. Ha sido un gran desafío poner nuestro corazón ahí para poder entender lo que Dios nos está pidiendo. Y es que volvamos a ese primer amor, a ese amor que se nos estaba olvidando por estar encerrados en la casa, concentrándonos y mirándonos a nosotros mismos, y que miremos el deseo de Dios, lo que Dios quiere. Bueno, ya tuvimos nuestro primer taller. Sin embargo, en este momento no sé qué pasó porque estoy grabando antes de tiempo a ese taller, pero yo me imagino que Dios lo usó en nuestra vida. El testimonio personal es importantísimo para nosotros porque nos permite hablar de lo que Cristo ha hecho. Yo pienso en Gálatas 2:20 y probablemente les diga eso el sábado, pero vivir en la fe del Hijo de Dios implica ser un testimonio de Cristo. Y si alguien está viviendo en la fe del Hijo de Dios, tiene que hablarle al mundo de lo que está viviendo. Hoy vamos a ver la lección número 3, que se llama las barreras al Evangelio. Y en esta lección necesitamos el Espíritu Santo hablándonos directamente. Así que todos preparémonos en oración, limpiándonos delante de Dios para que Dios sea el que nos hable, porque Dios tiene que decirnos cosas muy serias hoy a medida que hablamos de las barreras. Vamos a ver barreras externas, pero tal vez en donde más tengamos que poner nuestro corazón sea al analizar y al poner delante de Dios esas barreras internas. Esto vamos a orar, acompáñenme. Señor Dios, te doy gracias por este video que puedo grabar y porque los anteriores han sido de bendición, no por mí, Señor, sino porque tú los usas. Es tu palabra, es tu deseo, es tu mandato a nosotros, es tu autoridad. Por eso estos videos han sido útiles, pero te doy gracias por haberme usado. Y te pido que me continúes usando en este video que tenemos a continuación. Señor, háblanos al corazón de estas barreras que a veces nosotros ponemos. Ayúdanos a entender lo que este mundo y el enemigo que tenemos hace para que podamos entenderlo, pero sobre todo, Señor, háblanos a las barreras que nosotros ponemos para que nosotros no seamos los que entorpezcamos el evangelismo en nuestras vidas. Te pido que tú nos hables y nos ayudes a hacer los ajustes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces, lección 3, las barreras del Evangelio. Y en 2 de Timoteo 1:7. En 2 de Timoteo, Pablo está hablándole a Timoteo y está hablándole al corazón de Timoteo y le está diciendo, oye, ten cuidado con esto que está pasando en tu vida. Parece ser que Timoteo tenía problemas como de confianza personal o algo así, porque él sentía que no tenía suficiente autoridad para pastorear en Éfeso. Él sentía que la gente no lo amaba, él sentía, y eso lo habla Pablo en sus cartas, pero en este momento le está diciendo, mira, ojo con lo que estás viviendo y lo que estás permitiendo que esté en tu corazón. Miren, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Me parece que le estaba dando pena, le estaba dando miedo. Y le estaba diciendo Pablo, mira, el espíritu que habita dentro de nosotros no es un espíritu que nos haga cobardes, no es un espíritu que nos haga torpes, no es un espíritu que nos haga egoístas. Tenemos un espíritu que es de poder, un espíritu que es de amor y es un espíritu que es de dominio propio, es decir, podemos sostenernos en nuestros cabales sin salir corriendo en medio de las circunstancias. Entonces, ojo con eso. Y ese es el versículo que vamos a tener como clave para la lección de hoy. Aquí dice, las barreras en el evangelismo impiden que el evangelio se proclame. Aunque el deseo de Dios es que cada persona se salve, encontramos a aquellos que se resisten al mensaje de Jesucristo, colocando algunos muros para no rendirse al Señor. Lo anterior se agrava cuando las barreras no solo provienen del incrédulo, sino del creyente. Si nosotros estamos participando dentro de esas barreras, si nosotros estamos impidiendo que el evangelio fluya, ahí es donde la cosa se pone realmente difícil. Vamos a analizar las barreras externas. Existen barreras externas que impiden llevar el fruto. En primer lugar, las artimañas del enemigo.
Y es que tenemos un enemigo que no quiere que nosotros llevemos fruto. Es ese enemigo que cuando se bota la semilla llega a robársela. Entonces él hace artimañas, son las cosas que Satanás hace. Él tiene que generar la confusión, tiene que generar el desorden, porque así va a distraer el mensaje del Evangelio. Miren Hechos 13, vamos a estar mirando aquí una historia en Hechos. Capítulo 13, los versículos 4 al 12. Dice así: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban las palabras de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Fíjense ahí cómo Satanás utiliza gente, utiliza personas que están ahí alrededor y marionetas de él, que no dejan que el Evangelio sea predicado. Y en este caso, bueno, el Señor le concedió a Pablo que pudiera quitar a ese hombre del camino. A veces no pasa eso. Miren cuántas veces nosotros llegamos a los estudios bíblicos, a las casas, o queremos compartirle el Evangelio a alguien, y alguna cosa sucede, llega visita, ¿cierto? Personas que nunca van, llegan a visitar. O el vecino de enfrente le dio por hacer fiesta y sacó afuera todos sus parlantes y empezó a gritar y bueno, hizo difícil toda la cosa. O el bebé de la casa se porta como lo peor del mundo ese día, justamente. Ahí nosotros vemos cómo Satanás utiliza gente para buscar entorpecer las cosas, ¿no? Utiliza lo que sea necesario para quitar la semilla del Evangelio. Lucas 8, del 4 al 5. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Ahora miremos del 11 al 12 la interpretación. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Entonces queremos compartir el Evangelio, para Satanás se va a interponer. Esto es algo que nosotros, pues, no está bajo nuestro control, no podemos hacer realmente nada para eso. Es algo que Satanás hace y él está pendiente. Utiliza cualquier cosa para cegar el entendimiento, 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y nosotros vemos y a veces nos sorprendemos de cómo no comprenden, cómo no entienden algo tan claro como el Evangelio. Pero es que Satanás ha venido haciendo un trabajo tremendo en la sociedad, ha venido haciendo un trabajo tremendo a través de los medios,
utiliza Hollywood, utiliza los canales, utiliza YouTube, todo para engañar, confundir la gente. Y la gente tiene otras ideas en su mente. Entonces cuando nosotros llegamos con la verdad de Dios, lo nuestro les parece rarísimo. A nosotros sabemos que cuando Dios nos alumbra y quita esa venda de nuestros ojos, pues la salvación en Cristo es algo sencillo de entender. Pero ellos han sido enceguecidos por Satanás. Satanás ha usado todo. Siempre me acuerdo de las palabras al final del libro de Primera de Juan, donde dice que el mundo entero es manejado por Satanás. Está ensuciado por sus mentiras y por su deseo homicida. Entonces, esas son las artimañas del enemigo. El enemigo usa muchas cosas para que nosotros no podamos predicar el evangelio. Utiliza aún a veces personas que se hacen pasar por creyentes para hacer tropiezo. Acabamos de ver a este hombre que le dijo a la gente que vendiera sus cosas y que se metiera en esa casa allá en Barranquilla, creo que fue, que porque Dios venía. Y eso sí salió en las noticias y bueno, ¿entienden? Hay otra cosa y es las amenazas del mundo. Las amenazas del mundo. El mundo amenaza. Y empieza por la intimidación, ¿cierto? La presión social. Hechos 4, del 18 al 22. Dice, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Entonces comienza con la intimidación, y esa intimidación viene de intimar, ¿cierto? Intimidar, intimar, viene de algo cercano, no viene de una amenaza externa, sino muy cerquita, de una manera muy sutil, de una manera muy privada. Empieza el mundo a decirnos, no haga eso, no se ponga a decir esas cosas, no conviene, esas cosas no convienen. Y me acuerdo de cuando íbamos al hospital, íbamos con Víctor Dinamarque, Ángela y yo fuimos la primera vez, algunos de ustedes, Fernando nos acompañó, otras personas nos acompañaron al hospital y había una señora psicóloga y ella de una manera muy sutil quería que hiciéramos lo que íbamos a hacer, pero que no mencionáramos ninguna iglesia, que no dijéramos nada que tuviera que ver con religiones, que tuviera que ser algo muy sencillo, que les diéramos esperanza, pero que no estuviéramos tratando de convencer a nadie de nada, de una manera muy íntima, muy sutil, y por ahí comienzan las cosas. Y luego viene la amenaza, porque donde yo vea que están haciendo eso, inmediatamente los saco. ¿Cómo comienzan los grupos de WhatsApp, no? Entonces nos meten en un grupito de WhatsApp, bienvenido a este grupo es para que hablemos de las cosas, de lo que quieran, es un grupo donde la libre opinión se va a dar, ustedes pueden hablar las cosas que quieran, es chévere hablar, menos política y religión, con esas cosas no nos metemos, respetamos el pensamiento de cada uno y entonces no hablemos ni de política ni de religión en este grupo, por favor. O si no, los sacamos. Ahí está. Siempre empezamos así, ¿no? Mire, no me venga con esas cosas de la iglesia, yo respeto lo que usted quiere, pero si usted va a venir a mi casa, por favor no me hable de esas cosas, a mí no me interesa. Si va a seguir así, por acá no vuelva. Siempre empieza de una manera muy íntima y siempre escala a la amenaza. Son las amenazas del mundo. Y luego, cuando no hacemos caso, entonces viene la injuria. La injuria. Y la injuria ya es empezar a hablar de manera pública, fuerte, a tratar de amedrentarnos a través de la vergüenza social.
Entonces la injuria puede llegar a recibirse en un momento dado. Hechos 6 del 8 al 15. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Esta injuria siempre tiene que ver con decir cosas falsas delante de otras personas. Miren el 12. Y soliviantaron al pueblo, y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y nosotros ya sabemos que Esteban habla la palabra de Dios delante de todos los judíos y la reacción de ellos es matarlo, como vamos a ver más adelante. Pero la injuria es ahora empezar a decir cosas falsas, ¿sí? Empezar a avergonzar públicamente para desacreditar el mensaje que nosotros tenemos. Y entonces tenemos personas aprovechándose de malos testimonios de otros creyentes o diciendo cosas que bíblicamente no son correctas para desacreditar el mensaje que nosotros tenemos. Entonces están diciendo que las iglesias le roban la plata a la gente y que le exigen que les den dinero y que les quitan el sueldo a las personas. Hablando del diezmo, ¿cierto? Y que por eso somos unos ladrones. Entonces, cuando ustedes hablan de Cristo, van a decir, pero esos cristianos, los pastores viven de quitarle la plata a las personas. No saben ni entienden el concepto, ni el propósito, ni el mandato, ni tienen la fe para el diezmo. Y están cogiendo una colita de doctrina y están armando una gran mentira con eso. Y entonces las personas ya están prevenidas contra lo que la iglesia quiera hablarles cuando les vamos a hablar de Cristo. Pero, ¿usted qué religión es? De una vez preguntan, ¿cierto? Porque cambiarse de religión es un tabú inmenso. Así me preguntaba doña Consuelo, la persona a la que le arrendamos el apartamento en Granada, cuando firmamos el contrato, ella tenía interés de decir, y esas reuniones, pues chévere, para algún día de pronto escucharlos y ver lo que ustedes enseñan acerca de Dios, bonito eso, pero ¿ustedes de qué religión son? Ya de una vez el tabú. Porque seguramente tiene miedo de cosas que le han infundado a través de injuria. Bueno, entonces la injuria llega a recibirse, ¿no? Nosotros no estamos lejos de eso. Cuando íbamos a arrendar la casa que quedaba más arriba, ahí en el Caudal, muchos recordarán que nos pusieron una pancarta en la casa, se reunió la Junta de Acción Comunal y empezaron a decir cosas que no eran ciertas, como que era prohibido hacer una iglesia ahí porque el POT lo prohibía, lo cual no es cierto porque la iglesia el POT lo permite y desde que no pase las 100 personas y estaba dentro de lo posible, ¿cierto? Pero no, la armaron, se reunieron, se soliviantaron y nos armaron la guerra. Pobre Mauricio, que le tocó deshacer el contrato él con tanta necesidad que tenía. Pero el Señor nos llevó a otro lugar mejor, ¿no? Ahora, viene después de eso, ya viene la injusticia. Miren cómo va creciendo, la amenaza del mundo va creciendo. La injusticia puede llegar a vivirse. Hechos 16.
del 16 al 24, dice: el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Nosotros vemos aquí cómo han sido injustamente encarcelados y cómo los han puesto en el castigo más alto sin haber merecido esa pena. Los metieron ahí sin ningún juicio. Entonces, totalmente ilegal, de acuerdo a todo el derecho romano. Y se vivió esa injusticia. La injusticia puede llegar en algún momento. Y hay injusticias graves contra el pueblo de Dios. Pero yo quería mostrarles cómo aún dentro de la injusticia hay luz por padecer injustamente y por padecer dentro de la justicia de Dios, pero injustamente frente a los hombres. Nosotros estamos en un país que nos da muchísima libertad y nosotros no hemos sufrido muchísimo la injusticia. Pero por ejemplo, el hombre que usó Dios para llevar el evangelio a mi familia, Marco Tulio Parada, él perteneció a la orden de los Gedeones. Los Gedeones son unos creyentes, una asociación de creyentes que se reúnen para hacer esas Biblias azulitas que están en los hospitales y en los hoteles y todo ellos. Ellos se reúnen para imprimir esas Biblias y regalarlas. Por eso son gratis, porque los Gedeones hacen ese esfuerzo. Y poner la Biblia, ustedes conocen esas versiones en todas partes. Él perteneció a esa asociación de los Gedeones y él iba por los pueblos llevando el evangelio. Entonces ellos llevaban un proyector y llevaban un telón y proyectaban películas cristianas y luego de la película predicaban el evangelio. Y él me contaba que varias veces lo sacaron a piedra y a palo de los pueblos porque no aceptaban ese tipo de predicación, injusto en un país que teníamos la libertad de expresión, ¿no? Pero no importa, es injusto, pero lo sacaban. El colegio donde creció mi papá, el colegio americano, era un colegio de los menonitas creyentes en Cristo, y tenían un colegio ahí en Cachipay. Ese colegio lo incendiaron un par de veces por orden del cura del pueblo. Incendiarlo porque enseñaban cosas contrarias a lo que querían oír. Entonces la injusticia se puede ver, pero en este momento, gracias a Dios, nosotros no estamos siendo perseguidos, no hay una persecución abierta sistemática. Sí hay cierta cosa que parece como una antipatía y un desdén y todo eso. Me parece increíble que en este momento le permitan a Capachos funcionar y al 7 de agosto funcionar, y a la iglesia le digan: con cuidado, por favor, con cuidado. Nos parece ridículo, pero es injusto, ¿no? Al fin y al cabo es injusto. La iglesia en Bogotá no se ha podido reunir por un año. Va a cumplir un año sin poderse reunir la iglesia en Bogotá, pero los bares funcionando. Es injusto. La injusticia va a llegar en algún momento. Vamos a tener que vivirla. Esas son las amenazas del mundo. Y por otro lado están las acciones de la carne. Las acciones de la carne, es decir, los mismos creyentes que no quieren recibir el evangelio porque están en sus pecados. Muchos están entregados a la idolatría. En Hechos 17, 16 al 18, dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría.
Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y bueno, ellos, entregados a la idolatría, no querían escuchar, no querían abrir sus oídos, porque estaban confiando en su idolatría. Y es muy parecido a lo que vivimos en Colombia, con la idolatría en Colombia. Ustedes obviamente saben a qué me refiero. Pero no solamente la idolatría de la Virgen, no solamente la idolatría de los santos. Miren que son más las estatuas de la Virgen y diferentes vírgenes, diferentes santos. Fíjense cómo nadie le pone velas a Jesús. No hay estatua de Jesús y le ponen velas a Jesús. No hay. Es un santo al que no le ponen vela, ¿no? Pero bueno, la idolatría, y entonces esa confianza en ellos, esa confianza. Y hace poco a una creyente le prohibieron ir a la iglesia porque le dijeron que si se habían casado por lo católico, porque ahora quería cambiarse de religión, que si se cambiaba de religión, entonces quería decir que su matrimonio no vale para ella. Básicamente el marido le dijo: si usted se cambia de religión, pues este marido se va, ¿sí? Este matrimonio no vale, porque este matrimonio solo vale mientras seamos católicos. Entonces ella está asustada y no quiere continuar los estudios. La idolatría, pero hay otras idolatrías que no tienen que ver con santos. Idolatría al fútbol, idolatría al deporte, al ciclismo, se volvió una idolatría al cuerpo humano. Nómbrenlo. Ya sabemos lo que la idolatría significa. Otros se declaran escépticos. Bueno, una notica antes de pasar de ahí de la idolatría. No estamos en tiempos muy diferentes a los que habla Pablo en este tiempo en Atenas, porque estaban los epicúreos y los estoicos. Y les cuento algo, échense una pasadita por internet. El estoicismo está de moda otra vez. Está de moda el estoicismo, y hay muchos estoicos ahora, sin ser griegos. Échense una pasadita por internet y fíjense que estamos volviendo a lo mismo. Y otro datico pequeño: esto, cuando le dijeron parece que es predicador de nuevos dioses, esto es grave en Grecia, porque por eso mataron a Sócrates, por eso lo hicieron tomar veneno, pero no me acuerdo cuál fue el veneno. Pero miren muy bien la historia. En estos países, si alguien predicaba nuevos dioses, lo entregaban a las autoridades y lo mataban. Entonces, esto que está pasando aquí, amenazas otra vez, fíjense. Otros se declaran escépticos. En Hechos 26, del 24 al 29, encontramos a un hombre que escucha el testimonio de Pablo, y Pablo le dice que debe creer en Cristo, y este dice: por poco me convences, las muchas letras te han vuelto loco, Pablo. Y hay gente que cree que nosotros hablamos locura, y lo sabemos. En Corintios Pablo nos lo explica. Nos dice que las cosas espirituales son locura para la carne. Entonces ellos se declaran escépticos, sencillamente no creen, no creen ni en esto ni en nada, y se declaran escépticos. Y el ateísmo ha crecido muchísimo, especialmente entre los jóvenes, que ya no creen en nada. Y otros están viviendo en sus placeres, no quieren dejarlos. Lucas 8:14. Lucas 8:14 dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Son personas que escuchan el evangelio, pero no quieren dejar sus placeres carnales. Entonces ahí están en sus pecados. Miren, una vez nosotros predicamos el evangelio. Ángela invitó a una amiga de la infancia que estaba en Bogotá visitando, porque es de Buenaventura. Ella fue a la casa, y ella es este tipo de personas que andan con media de aguardiente entre un bolsillo, completamente alcoholizada. Y ella
mientras le predicábamos el Evangelio, ella decía, sí, yo entiendo el Evangelio. Y lo recitaba, decía algunas citas casi de memoria, como queriendo decir que ella ha escuchado eso muchas veces. Pero ella no quería dejar el aguardiente y no lo dejó así, no lo dijo claramente. Yo sé, yo entiendo todo eso, pero yo no quiero dejar mi traguito y por eso no quiero entregarme a Cristo. Qué pesar, pero así fue. Primera de Juan 2:15 al 17 nos habla de ese amor por el mundo y de cómo todas las cosas del mundo son temporales, las de Dios son eternas. Pero hay personas que están mirando al mundo y están mirando los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y esa es otra barrera externa. Así que tenemos tres barreras externas. Está Satanás por un lado con sus artimañas tratando de impedir que prediquemos el Evangelio. Luego un mundo, un sistema mundial que no quiere que prediquemos el Evangelio. Y por otro lado están los hombres viviendo en sus pecados y no quieren dejarlos. Yo digo que nosotros en Cristo somos como esos científicos, esos zoólogos, esos veterinarios que viajan a África y quieren capturar una leona enferma para ponerle un antibiótico y salvarle la vida. Pero la leona enferma no lo entiende. Entonces, si esos hombres se acercan, la leona los mata, porque no entiende que le quieren salvar la vida. Así que desde lejitos tienen que mandarle un dardo y dormirla para poder aplicarle el antibiótico. Y creo que ese dardo es la oración. Orar muchísimo por la gente, porque ellos no entienden que queremos darles el mejor mensaje que pueden escuchar en la vida. Ahora hablemos de las barreras internas. Y estas son, ¿qué hacemos con las barreras externas? Nada, no podemos hacer nada. Lo que tenemos que hacer es entenderlas, entender que existen. Y yo le doy gracias a Dios cuando veo las barreras externas, simplemente porque aumentan mi fe. Miren, cuando yo voy a predicar el Evangelio y se presenta alguno de estos tropiezos que están en la Biblia, aumenta mi fe por la palabra de Dios. Yo digo, esto está en la Biblia. La Biblia sigue siendo verdad hasta en estas cosas. Esto ya estaba, ya me lo habían dicho, sucedió otra vez. Se confirma mi fe, pero podemos manejarla, saber qué está pasando y orar para que Dios tenga control de la situación. Pero en las barreras internas, ahí sí tenemos que pararnos con Dios, tenemos que sentarnos delante de Él en oración y poner estas cosas en sus manos. Hay tres barreras que vamos a estudiar. La primera es el miedo, la barrera del miedo, y es que sentimos el miedo para hablar el Evangelio. Regálenme un sorbito de café. La definición del miedo: perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario, recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Predicar el Evangelio a nosotros sencillamente nos asusta, nos da miedo. Pensamos que algo malo nos va a pasar. Y en algunas sociedades, en algunos momentos de la historia, predicar el Evangelio sí puede acarrear algo malo para nosotros. Eso es cierto. Y tenemos el testimonio de creyentes que han dado su vida para poder predicar el Evangelio. Muchísimos. Yo diría que estamos hablando de millones de creyentes en la historia de la humanidad que han entregado su vida para que el Evangelio llegara a otras personas. Se siente angustia, en nuestro caso, se siente angustia de que nos rechacen, de que la gente diga que no. Entonces, como tenemos miedo a que digan que no, pues ni siquiera empezamos. Y nosotros tenemos que entender que cuando la gente rechaza el Evangelio, no nos está rechazando a nosotros, está rechazando es a Jesús. Y eso deberíamos entenderlo, porque a veces es simplemente una cosa nuestra, de la carne, de nuestra inmadurez, pensando que nos van a mirar feo, que nos van a hacer el feo socialmente. Entonces eso nos angustia, nos da miedo, y entonces no queremos ni empezar a hablar, porque de pronto hay un rechazo, pero rechazan es a Jesús. Mateo 21,
vemos a los labradores malvados, ¿cierto? Y ahí vemos esa historia del hombre que envió a su hijo y ellos mataron a su hijo. Y el problema no era ni con sus mensajeros ni con su hijo, sino el problema era con el dueño de la tierra. El problema no era con... Ellos no tenían nada que ver con la gente que el dueño envió, sino que el dueño de la tierra querían quedarse con su tierra. Si unimos esto a lo que aprendimos, que el hombre no quiere ser mayordomo de Dios, sino que quiere subirse y ser el dueño de algo que no le pertenece, podemos entender por qué nos rechazan, ¿cierto? Y aún a su hijo lo mataron, ¿no? Así también a nosotros, nos rechazan a nosotros, pero no es con nosotros, sino con Dios. Me recuerda la historia de Caín y de Abel. Caín no estaba bravo con Abel. Caín estaba bravo era con Dios, porque Dios no había recibido su sacrificio, su entrega, su ofrenda. Y Abel no le había hecho nada malo. Abel había hecho lo correcto, pero como no podía desquitarse con Dios, pues se desquitó con Abel, que estaba ahí. Ni siquiera le tenía miedo a su hermano, confiaba en él totalmente. Entonces pensemos en eso, rechazan a Jesús, el problema del mundo es con Jesús, no con nosotros. Y necesitamos entender que nos van a rechazar muchas veces. Mateo 10:14. Mateo 10:14 dice: y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Dios nos envía a evangelizar y de antemano nos dice, no siempre van a aceptar. Muchos van a decir que no. Yo no estoy asegurando un éxito del 100%. Yo les estoy diciendo que deben predicar el evangelio y que el rechazo es parte de predicar el evangelio. Tenemos que entender que el rechazo es bíblico, que el rechazo es confirmación de que estamos predicando el evangelio correcto. Porque si todo el mundo lo acepta, créanme que no estamos predicando el evangelio correcto. Y uno dice, ¿por qué en esas iglesias donde hacen cosas que no son bíblicas, por qué esas iglesias sí andan llenas de gente? Aquí está la razón. Porque no están predicando el evangelio correcto. El evangelio correcto lleva el rechazo como parte de la tarea. Entonces necesitamos entender eso, y cuando entendemos que va a haber gente que diga que no, entonces pues ya podemos hacer la tarea diciendo, ok, no es culpa mía, no es que yo lo haga mal, yo no tengo la culpa, estoy predicando el evangelio que es, pero el rechazo es parte de eso. La gente tiene la opción de aceptar o de rechazar, y eso está en las manos de ellos, porque el Señor nos ha dado libre albedrío. También se siente miedo, se siente angustia, porque de pronto nos va mal. A veces nosotros no queremos predicar el evangelio porque no sabemos qué decir, porque si nos preguntan algo no sabemos qué contestar. Entonces, en primer lugar, se puede dar por falta de conocimiento en las Escrituras. Y uno lo entiende cuando una persona recién llega a Cristo, no conoce las Escrituras. Y si me preguntan, de pronto yo contesto lo que no es y daño todo. Ese es el miedo, ¿cierto? Lucas 12, del 11 al 12, es lo que puede sentir una persona cuando llega a los pies de Cristo y no conoce nada. Lucas 12, del 11 al 12. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. En primer lugar, tenemos que confiar en que Dios va a poner en nosotros palabras de sabiduría. No importa el crecimiento espiritual que nosotros tengamos. Yo conozco la historia en Cachipay de un hombre que era analfabeta y no podía leer la Biblia, pero se aprendió de memoria primera de Juan 3,
se aprendió de memoria Juan 3:16 y le recitaba a la gente de memoria Juan 3:16 y les anunciaba a Cristo, y era todo lo que él sabía, era todo lo que podía saber. Ese hombre nos deja sin excusa porque nosotros sabemos mucho más que Juan 3:16. Entonces es posible que uno tenga miedo por falta de conocimiento en las escrituras, pero honestamente, con los que estoy hablando en este momento, todos nosotros ya llevamos nuestro tiempito en la palabra del Señor. Si tú sientes que tienes falta de conocimiento en las escrituras para predicar, honestamente te digo, y con todo el amor, que entonces has sido negligente para estudiar tu Biblia. Y tienes que tener carácter en Cristo y crecer y ponerte a estudiar tu Biblia. ¿Cómo es que ha pasado todo este tiempo desde que tú llegaste a los pies de Cristo hasta el punto en donde estamos hoy aquí, ya dentro del grupo de trabajo de la iglesia, ya dentro del grupo de liderazgo de la iglesia, y todavía no tengas el conocimiento suficiente para predicar el evangelio? Si ese es tu caso, déjame decirte que te veo grave, te veo mal, y de verdad te lo voy a decir claramente, has sido negligente y has sido perezoso. No encuentro otra razón para que puedas decir en este momento de tu vida que no conoces lo suficiente las escrituras como para no predicar el evangelio. Pero también se puede dar por falta de habilidad al predicar. 2 Corintios 3:5. Sí, es porque no conoces la Biblia, pues estás joche para ponerte a estudiar la Biblia. Entonces, ¿hasta cuándo perezoso? ¿Cierto? ¿Hasta cuándo perezoso? Te vas a poner, ¿hasta cuándo vas a seguir mirando Facebook? ¿Hasta cuándo vas a seguir mirando YouTube? ¿Cuándo te vas a poner a estudiar la Biblia? 2 Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ninguno de nosotros nace experto en llegar a predicar el evangelio. Esa experiencia, en primer lugar, viene de nuestra relación con Dios, de poder hablar de lo que nuestra vida es en Cristo, de nuestra fe. Entonces hablamos conforme a lo que nosotros vivimos y de nuestra relación con Dios, así que eso lo va poniendo Dios. Nosotros debemos tener fe de que cuando hablamos el evangelio, aunque no tengamos la facilidad de hablar el evangelio, Dios lo usará porque la competencia viene de Dios. Y volvemos a la historia de Norita, porque ella me contaba que ella tenía muchos nervios, que ella nunca lo había hecho. Me llama la atención de que en muchos años en la iglesia y nunca lo había hecho. Entonces no tenía experiencia y quería que alguien con más experiencia lo hiciera. Pero si alguien con más experiencia lo hiciera, Norita no tendría experiencia de todas maneras. Y hay que tener la experiencia. La experiencia hace al maestro. ¿Quieres ser bueno en testificar? Ponte a testificar y confía en que Dios te va a dar la competencia para hablar. Y obviamente, entre más prediques del Señor, mucho mejor lo harás. Con más tranquilidad sabrás qué decir, qué no decir en diferentes casos. Es algo que se aprende porque se convierte en un estilo de vida. No es una tarea de hacer una vez y ya. Entonces, que no sea la falta de diligencia lo que nos lleve a la excusa de tener miedo. O se siente miedo, se siente angustia porque posiblemente se va a romper la relación con la gente. Y pues la gente nos va a rechazar, ya no va a volver a ser mi amigo. O si le estamos compartiendo a un cliente, entonces voy a perder el cliente. O si le estamos compartiendo al jefe, voy a perder el jefe. Si le estamos compartiendo al empleado, se me va a ir este empleado y no quiero que se vaya. Estamos pensando en lo que puede causar en la otra persona, en la impresión que vamos a causar en la otra persona y cómo afectará nuestra relación personal. Muy egoísta, porque ¿qué sacamos con ser amigos y dejarlo ir al infierno? ¿Con qué cara tú vas a estar parado al lado de Cristo cuando en el día del juicio ante el trono blanco este hombre te mire y ¿tú sabías? ¿Por qué tú estás a ese lado y no a este lado? Tú sabías, ¿cómo no me hablaste?
muy egoísta ese asunto. Eso honestamente es solamente una excusa y es muy barata porque estamos pensando en nosotros, estamos siendo egoístas. Si nosotros amamos las almas de los hombres, vamos a hablarles de Cristo en algún momento. Vamos a buscar ese momento de poder hablar de Cristo, de poder influenciar positivamente hacia su profesión de fe. Marcos 5, del 19 al 20. Estoy estudiando Primera de Pedro y Marcos es dictado por Pedro. Lo escribió Juan Marcos, pero Pedro fue el que le contaba estas cosas y Marcos lo escribía. Así que Pedro estuvo viendo estas cosas. Marcos 5 del 19 al 20, hablando de ese endemoniado que estaba en la región de Gadara y fue transformado por Cristo. Dice el 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Y yo siempre pienso en la historia de este hombre volviendo a su casa después de haber vivido esa vida tan terrible, y su casa tal vez haberlo desahuciado, su familia, su mamá, sus hermanos. No, ese hermano nuestro se nos dañó, es como muerto para nosotros, ya no lo reconocemos, está por allá botado en los sepulcros, pobrecito. Y de pronto verlo entrar en la casa nuevamente y saludar, vestido, bañadito, en mejor condición y con mucha desconfianza recibirlo y tratar de escucharlo, ¿cierto? Y ver cómo Dios lo había transformado. Pero él lo hacía por amor a Jesús, por amor a su gente. Estas personas que creyeron en Jesús fueron salvos del Antiguo Testamento, qué curioso, creyeron en Cristo antes de su muerte. Y obviamente cuando escucharon la historia de que Cristo ya había muerto, creyeron en ese Jesús que había sido la propiciación por sus pecados. Yo creo que los discípulos, de pronto Pedro, se puso a averiguar por este hombre, qué habrá sido de la vida de él, y por eso nos cuenta lo que pasó después de que sucedió este evento, porque Pedro se devolvió con Jesús. Y ¿cómo saber qué hizo este hombre? Seguramente averiguaron después lo que había pasado, lo que había sido de él. Así que el miedo, ¿no? Nosotros tenemos que vencer la barrera del miedo, entendiendo que el temor no es de Dios. Si nosotros tenemos temor, no estamos pensando con los pensamientos de Dios, sino del enemigo. Ya sabemos, 2 de Timoteo 1:7 dice que tenemos el espíritu que es de amor, de dominio propio y de poder. Nosotros no tenemos ese espíritu cobarde. El espíritu del Señor que habita en nosotros no es cobarde, es de poder. Nosotros debemos someternos a la autoridad del Señor, depender de su poder, amar la gente y hablarles del Evangelio. Hablarles del Evangelio. Necesitan escucharlo. La segunda barrera interna que vamos a analizar es la indiferencia. La indiferencia, y aquí tenemos que ser honestos delante de Dios. A veces tenemos miedo y tenemos que ser honestos. A veces somos indiferentes. La definición de la indiferencia se define como un estado de ánimo en que no se siente inclinación ni repugnancia hacia una persona, objeto o negocio determinado. Por difícil que resulte admitirlo, a muchos cristianos no les importa el asunto. Pensamos, si eso es lo que una persona quiere creer, está bien, cada uno con lo suyo. Y yo les voy a decir algo muy villavicense, este estilo de pensar. Estamos en una ciudad en donde somos indiferentes unos con otros. La gente sale, hace lo que quiere en la calle, maneja como quiere, arma fiestas, parquea donde quiere. No me importa si le conviene, si no le conviene, pues muy de malas. Estamos entre gente indiferente, pero grave si llegamos a estar entre creyentes indiferentes.
gravísimo si nosotros dejamos que este elemento de la cultura de nuestra ciudad se meta en nuestro corazón y salga a flote, porque no es lo que Dios quiere. Esta indiferencia puede venir porque hay personas que están sumergidas, inmersas en sus preocupaciones personales, es decir, pues están en su plan. Su plancito personal es lo más importante para ellos. Y yo creo que tenemos muchos indiferentes en nuestra iglesia. Están pensando en sus cosas personales, en su plancito personal, en sus preocupaciones propias. Mateo 6, nosotros conocemos este Mateo 6 porque es donde el Señor nos habla acerca de cómo Él es nuestro sustento. Entonces Mateo 6 del 19 al 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y tenemos que poner delante de Dios esto y considerar que tal vez nuestro tesoro está aquí en la tierra, y por estar buscando ese tesoro aquí en la tierra se nos olvida que Cristo vino a comprar con su sangre las almas de los hombres, que es el tesoro de Él. Eso es lo que Él vino a buscar, ese tesoro que estaba aquí en la tierra, vino a buscarlo y a comprarlo. Pero nosotros aquí con nuestro tesorito chiquitico, viviendo por nuestras cosas, ahí en ese mismo capítulo está el 6:33, que lo aprendemos en el discipulado: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero ahí estamos nosotros sufriendo de manera tonta por nuestros planes, y en vez de entregárselos al Señor, y estamos sumergidos en esas preocupaciones personales: yo qué voy a hacer, y yo cómo voy a hacer, y yo cómo voy a pagar, y yo qué voy a comprar, y yo que ahorita se viene esto y yo no sé. Dios tiene control sobre esas cosas. Él dice que Él toma esas cargas por nosotros. Nosotros, no, yo me las pongo encima, yo quiero cargarlas. Somos masoquistas. Colosenses 3:2. Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Sumergidos en nuestras preocupaciones personales, obviamente no nos importa lo que le esté pasando a la gente, porque ahí es cuando tenemos la mirada hacia abajo y nos vemos a nosotros, y yo solamente yo, lo mío, y ya no me importa la gente, porque ni la veo, porque estoy tan obnubilado por todos mis asuntos que no me fijo que hay gente yéndose al infierno. También la indiferencia llega por las roscas. Las roscas. Existen algunos que seleccionan a aquellos con los cuales se sienten cómodos. Y ojo, iglesia, porque nosotros no debemos participar de esas roscas. Y yo lo entiendo. Entre creyentes nos sentimos felices y queremos estar todo el tiempo con los creyentes. Los creyentes son más chéveres, los creyentes hablan nuestro mismo idioma. La gente de la iglesia me entiende, la gente de la iglesia decimos las mismas cosas, nos ayudamos a ser indiferentes unos a otros. Ahí dentro de esa rosquita miramos feo a los de afuera y nos sentimos mejor con nosotros mismos. Así es como funciona la rosca. Los jóvenes solo se meten con los jóvenes, las parejas solo se meten con las parejas. No, eso no es de Dios. Miren lo que dice Santiago 2:1. Santiago 2:1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Esa gente no me importa porque no es de mi rosca. Solo me importan las 3 personitas con las que yo me paso todo el tiempo. Solo me importa mi familia, los demás no me importan. Solo me importa mi núcleo cristiano, no me importa nadie más. Eso no es de Dios, ese no es el pensamiento de Dios. Y es obvio que nosotros tal vez no nos sintamos cómodos con otras personas. Normal. Pero eso no quiere decir que debamos aceptarlo en nuestra vida. Claro que no nos sentimos cómodos, pero superamos la incomodidad y vivimos para los demás. El sentir de Pablo, ¿qué era?
ir a estar con los gentiles. ¿Se sentía Pablo cómodo entre los gentiles? Claro que no, porque él era judío entre los judíos. Él fue criado fariseo. Pedro tuvo problemas para aceptar a los gentiles en la iglesia. Dios tuvo que decirle, mire, no llame a los gentiles inmundos porque los he santificado en Cristo. Vaya, búsquelos. Y Pedro sufría con esto. Y Pablo también, siendo judío, requete judío, tener que meterse con estos gentiles. Ustedes saben cómo los judíos le decían a los gentiles, cerdos. Así era como se referían a los gentiles, les decían cerdos. ¿Usted está andando con cerdos? Uy, ¿usted está hablando con cerdos? ¿Tuvo que comprarle eso a ese cerdo? Así era de grave, así de incómodo se sentían hablando con los gentiles. ¿Y eso los detuvo? No. Superamos esa incomodidad. Y existen algunos que están ocupados en muchas cosas. Tienen mucho que hacer, mucho asunto. Y bueno, chévere, porque tenemos que estar ocupados. Entonces siempre que alguien dice, no, aquí con muchas cosas, yo les digo, pues chévere, eso quiere decir que hay plática, ¿no? Porque si uno está ocupado, pues eso quiere decir que hay más trabajito, y si hay más trabajito entra más plática. Chévere. Nosotros los colombianos somos todos sufridos para saludar, ¿no? Nos gusta siempre ser víctimas. ¿Y qué más? ¿Cómo andan las cosas? No, bien, para no preocuparlo. ¿Y qué más? No, aquí con mucho trabajo. Pues bueno, tiene trabajo. Y el trabajo se está moviendo, chévere. No, aquí es que esta gente hay que atenderla. Me salió un contrato y por favor. Dejen la quejadera. No es de Cristo esa quejadera, pero a veces estamos muy ocupados. Lucas 10, 38 al 42 dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esto era Marta, María y Lázaro, ¿no? Amigos de Jesús. Él siempre se quedaba en su casa cuando iba a Jerusalén. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Parecía colombiana, ¿no? Dice, tengo mucho trabajo. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En este momento pienso en esos judíos esclavos en Egipto, y que cuando Moisés les dice, vamos a ir a adorar a Dios, vamos y lo adoramos, vamos y ofrecemos sacrificios a Dios, como nuestros ancestros, como Dios nos lo pidió con Abraham, vamos. Y todos, bueno, listo, vamos. Y Satanás, Faraón, les dice, no, ¿cuál? No, más trabajo, ahora me tienen que hacer el doble del trabajo y no les voy a ayudar, ahora se las voy a poner más difícil. Y sí, honestamente, esa es una de las artimañas de Satanás, ocuparnos más. Pero entonces cuando estamos muy ocupados, cuando tenemos muchas ocupaciones, por estar preocupados por las ocupaciones, dejamos de preocuparnos por la gente. Y es muy probable que así estemos muchos, porque la pandemia lo que hizo fue ponernos el trabajo doble. A mí particularmente me dobló el trabajo. Ahora no solamente tengo que dictar una clase, sino que ahora tengo que dictar la clase, pasarla al otro computador, editar la clase, pasarla al otro computador, subirla a YouTube, y luego entonces todo se complicó. Yo sé que para todos fue así. Entonces nos ocupa. Primero, en cuanto a esto, seamos sabios, apliquemos la Biblia. Prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? Organicemos las prioridades. No nos pongamos a hacer cosas que nadie nos está pidiendo. No nos regalemos para cosas que no llevan fruto. Segundo, utilicemos nuestras actividades diarias para conectar con la gente. No es que tengo mucho trabajo, pues qué bueno, porque tienes muchos clientes, muchos contactos, muchas personas con las cuales puedes conectar. Aprovecha para conectar con las personas. Y bueno, podemos vencer esta barrera al tomar la iniciativa para reducir la distancia entre el no creyente y nosotros. Por ejemplo, Felipe, cuando se acercaba a ese carro, porque Jesús le dijo, acércate a ese coche. El coche estaba lejos, el tipo estaba dentro de su coche, ahí no había ninguna relación que los uniera, pero él se acercó al coche y seguramente sacó la mano y, hola, pare por favor, se subió en el coche y buenas, ¿qué hubo?
Tenemos que reducir la distancia entre la gente y nosotros. Tenemos que pasar tiempo con la gente, tenemos que escuchar a la gente. A veces queremos estar hablando todo el tiempo, queremos, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Iván, yo te voy a predicar el Evangelio, tú ya conoces a Cristo y todo. No sabemos ni con quién hablamos, ni cuál es su vida, ni nada. Y por eso nunca cortamos la distancia. ¿Qué tal si los escuchamos? ¿Qué tal si los oímos? Si sabemos de sus vidas. ¿Qué tal si los valoramos por escucharlos y que ellos, sintiéndose valorados y hablando de nuestro corazón, podamos nosotros también hablarles? Eso es acortar distancias. Nuevamente les digo que yo creo que Jesús era un gran conversador. Pablo debió haber sido una maravilla sentarse con él para hablar. Hablaba de todo, con el que fuera. Pero estamos muy interesados en nuestras cositas, en nuestra gentecita y nuestros asunticos. Y se nos olvida la gente. Estamos aislados, ¿no? Estamos siendo indiferentes. El tercer obstáculo es el aislamiento. El aislamiento. Y yo les soy honestos, este es el obstáculo que más me frena a mí, el aislamiento. Yo soy una persona bastante aislada. Aquí estamos en mi estudio y aquí están todas las cosas que me hacen feliz. Yo aquí tengo, detrás de la cámara está el amplificador, aquí ustedes ven la guitarra, aquí está un computador, aquí está el otro computador, aquí tengo mis libros, aquí tengo mis Biblias, mis materiales. Bueno, ahí está un computador, aquí está otro computador, ahí está otro computador. Cuando me canso de uno paso al otro. En este estudio la Biblia, en este trabajo y veo videos, en ese hago música. Tengo todos mis juguetes aquí. Entonces yo aquí me la puedo pasar metido. Es mi naturaleza. Tiendo a ser un ratón de madriguera. Así soy. Y lo acepto delante de Dios y le entrego esto a Él. Para que Él, a pesar de eso, me use. Pero a veces somos aislados. Y los hombres somos aislados de naturaleza propia. Somos así. Los hombres siempre buscamos un lugar donde meternos en la casa. Necesitamos un estudio, un ático, un sótano, un cuarto, una esquina, debajo de la cama, en algún lado donde nos dejen meter, pero ahí es donde nos gusta estar y tener nuestras cosas y todo. Y yo sí creo que todo hombre que es cabeza de su casa y que es el rey de su palacio merece tener un lugarcito así porque es nuestro lugar. Eso no quiere decir que vivamos metidos ahí todo el tiempo. La definición de aislamiento: hacer que una persona o cosa quede sola, separada de otras. Hacer que una persona o una cosa quede fuera de la acción de determinada cosa. Aislar es evitar que lo que está adentro afecte a lo que está afuera, o lo que está afuera afecte adentro. Es lo que buscamos ahora que hacemos esos videos. Yo no quiero que nadie en esta cuadra hable porque va a dañar mi video. Entonces busco un lugar aislado, que lo de afuera no me afecte a mí y que lo que yo hago aquí no afecte a nadie. Yo soy fanático del aislamiento en cuanto a las cosas de la música por los estudios de grabación y todo eso. El que es electricista, el que le gusta la electricidad, aislamiento, porque sabe que tiene que aislar la electricidad de que no afecte y todo eso. Pero se nos mete en el corazón. Entonces, a medida que crecemos en la iglesia, tenemos la tendencia a cerrar nuestro círculo de amigos y nuestro círculo de acción, volvernos muy cristianos. Lucas 7:34 dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Jesús pasaba el tiempo con la gente que necesitaba el Evangelio, no se cerraba, pasaba mucho tiempo con sus discípulos, pero Él estaba todo el tiempo con alguien también que no creyera en Él, para que llegara a creer en Él. No se cerró con sus discípulos, sí pasó una gran cantidad de tiempo con ellos, pero no eran las únicas personas con que pasaba. Y nosotros en la iglesia nos volvemos demasiado cristianos. Entonces, grave si tú ya no sabes en qué mundo vives. Me refiero a que solo ves
videos cristianos, escuchas música cristiana, solo lees libros cristianos, solo hablas con cristianos, mandas tus hijos a un colegio cristiano, compras tu pan en una panadería cristiana y solamente te mueves con cristianos. Porque ahí es donde te sientes cómodo. Yo entiendo que ahí es donde te sientes cómodo y por eso mismo tienes que evitarlo, porque la comodidad no le sirve al que quiere ir y llevar el evangelio. Entonces, a medida que crecemos, nos cerramos con el círculo de amigos y ahora nos la pasamos metidos en la iglesia todo el tiempo. Y si eso te está pasando a ti y tú el lunes tienes que ir a la iglesia, el martes tienes que ir a la iglesia, el miércoles tienes que ir a la iglesia, el jueves tienes que ir a la iglesia o hacer cosas de la iglesia, el viernes tienes otra cosa en la iglesia, mira, ¿a qué horas vas a predicar el evangelio? Es muy bueno que de vez en cuando en la iglesia nos digas no puedo. Tenemos muchas cosas que hacer en la iglesia, pero a veces nos toca decir no puedo, porque no puedes pasártela metido en la iglesia. No puedes pasártela metido solamente entre creyentes. Entonces cuando invitas a alguien a tu casa son solo los creyentes. Y si haces un paseo, entonces es solo con los creyentes. Y si vas a una actividad, entonces solamente vas si están los creyentes ahí. ¿A qué horas conoces gente que necesita de Cristo? Y estamos aislados del mundo. Ya no sabes lo que la gente habla, ya no sabes lo que la gente le gusta. Yo tengo que someter mi oído a una tortura continua, porque por estar con el ministerio de jóvenes, me toca oír la música que los jóvenes oyen. No me gusta, yo quiero saber qué están oyendo, yo quiero saber qué están hablando, porque me sirve a mí para llegar a estar con ellos. Yo necesito saber qué viven los llaneros, eso sí me gusta, pero me gusta saber qué viven para poder hablar con ellos. Las cosas que pasan en el campo, las cosas que pasan en las ciudades, es información que sirve. Escuchar un noticiero o escuchar una emisora de la ciudad para saber lo que está pasando en la ciudad, tal vez no es lo que más me guste, pero no quiero estar aislado, yo quiero saber cómo está la gente que está alrededor mío, porque así voy a poder hablar con la gente. A medida que crecemos en la iglesia, tenemos la tendencia de esperar a que la gente venga a nosotros. Y ese es el problema. Estamos esperando que todos se aparezcan un domingo en la iglesia. Y preguntamos cosas como, ¿cuántos invitados hubo hoy? Pues te devuelvo la pregunta, ¿cuántos trajiste? ¿A cuántos invitaste tú a la iglesia hoy? Porque estamos esperando que otros se muevan por nosotros. ¿Cuántas personas recibieron a Cristo en el último mes? Bueno, ¿a cuántas personas tú les predicaste de Cristo en el último mes? Entonces estamos como mirando a ver que otro haga el esfuerzo, pero yo espero a ver cómo nos va. Y entonces cuando dicen, imagínate que 5 personas vinieron al servicio y recibieron a Cristo. Y entonces, qué bueno, porque como somos un solo cuerpo, entonces qué bueno por nosotros. Seguro, ¿no será que te estás recostando mucho en el hecho de que somos un cuerpo y que todo para todos? Y bueno, ¿qué estás trayendo tú? ¿Qué estás trayendo tú? ¿Qué estás haciendo? Y queremos que la gente venga a nosotros. Fulanito de tal ya sabe que voy a la iglesia. Yo le dije que cuando quiera, que estoy disponible. ¿Seguro ese es el sentir de Cristo? Marcos 16:15 dice que vayamos por todo el mundo, que vayamos, que le prediquemos el evangelio a toda criatura. El Señor Jesucristo nos dio ejemplo viniendo hasta acá, viniendo a estar entre nosotros. Estar aislado no es el sentir de Cristo. Cuando Cristo llegaba a una ciudad, le dijo a Alfeo, ¿qué hubo? Vamos para tu casa, vamos a almorzar. Se invitaba, se autoinvitaba a las casas. Pasaba tiempo con la gente, buscaba estar con la gente, no se aislaba, no hacía su grupito ahí, su rosquita y de ahí no salía. Podemos vencer esta barrera al caminar estrechamente con Jesús a través de su palabra y así ser empujados por su amor para salir de nuestra comodidad y dirigirnos a aquellos que no tienen al Señor. Para concluir hoy, ustedes pueden mirar esas citas que están ahí. No quiero hacer el video más largo. Para concluir, estar en silencio frente a las personas que nos rodean no es evidencia de madurez cristiana.
No puedes pensar que eres un creyente maduro si hay personas sin Cristo y tú no haces la labor de buscar cómo hablarles. Si tienes miedo, si tienes deseo de aislarte, o si no te importa lo que vaya a pasar con la gente, no eres un creyente maduro. A medida que crecemos en el Señor, la carga por la gente y el deseo de hablarles aumentará. No es normal que un creyente pase por el proceso de discipulado y no viva por lo que Cristo murió, las almas de los hombres. Yo te digo que si no has predicado el Evangelio del Señor Jesucristo, tal vez en el último mes, estamos terminando febrero, si pasó todo febrero y no has predicado el Evangelio a alguien, no estoy hablando de mandar mensajitos por Facebook, no estoy hablando de darle like a fotos o a videos, nada, de poner en el estado cosas, no, estoy hablando de ir a una persona y decirle a esa persona que Cristo murió por él. Si no lo has hecho en el último mes, no es normal, no estás andando normalmente, no estás andando bien, algo estás haciendo mal. Aquí y allá nos enfrentaremos con obstáculos tanto externos como internos que debemos vencer en la llenura del Espíritu Santo. Y ahí está lo que les digo, tenemos que sentarnos delante de Dios, analizar estas cosas y decirle a Dios, Dios, yo estoy viendo que me afecta esto y te lo quiero poner a tus pies para que tú trabajes eso en mí, porque el deseo es predicarle el Evangelio a la gente. Bueno, que Dios use este video, que Dios use lo que hemos hablado. Nos vemos en 8 días. Nos vemos este miércoles para hablar, si Dios quiere, confiando en Él. Y nos veremos luego por video en 8 días. ¿Listo? Bueno, entonces, chao.